Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Empezando con Soledad Benítez y con Javier Garín, ¿qué hacemos con el peronismo? Como lo venimos sosteniendo los días miércoles en este horario de 19 a 20. Hola, Soledad. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo Te estás? va? Bien, muy bien. ¿Y vos? Acá estamos, disfrutando de esta tarde primaveral. Me parece muy Hoy, bien. la verdad, que mucho más lindo que ayer. Ayer fue un día muy fresco. Hoy estuvo muy lindo, frío. Sí. Aquí en FM Voces 107.7. También nos pueden seguir por la fanpage, transmisión en vivo. Perfecto. En el programa que hacemos con el peronismo o desde el peronismo. También podríamos llamarlo así, ¿no? Son opciones diferentes. Con nuevas herramientas tecnológicas. Exactamente. ¿Cuáles serían las nuevas tecnologías? Habida cuenta el sostén. Hola, Javier. Hola, Javier. Buenas tardes. Javier estaba navegando en las redes. Lo primero que tendría que hacer yo, más que una herramienta tecnológica, sería no haberme olvidado los anteojos. Error. Que es una cosa elemental, de tecnología muy elemental, pero sin la cual no ves nada. Bueno. Pero bueno, ya te has provisto de unos lentes que te ha prestado acá el ingeniero de planta. A ver, ahí estamos haciendo un cambio de lentes, a ver qué pasa. Unos lentes, la verdad que muy amable el Tano. Sí, sí. Me destruyen los ojos, pero bueno, no importa. Si no fuera por él, si ¿con no eso ves mejor? Tano, sí, ahora sí. Bueno, recupero mejor los ojos. Estábamos charlando un poco antes de salir al aire de varias cuestiones. Las hay muchas. Y comentábamos con los chicos la oportunidad histórica que se ha perdido el actual gobierno de hacer una convocatoria amplia, generosa, en razón de la situación por la que atraviesa el país y la necesidad de producir un cambio estructural e histórico en la Argentina. Y lo que está ocurriendo es que repetimos situaciones y volvemos a caer en los abismos habituales. Sí. Y Macri se está perdiendo esta oportunidad. ¿Vos decís que se lo pierde o no crees que quizás no quieran? Que no quieran. Porque, a ver, propuestas hubo de muchos lugares de la oposición y sin embargo, no sé, hacen como la vista gorda. Pero ¿les interesará? Pero con un poco de inteligencia yo creo que les convendría. Bueno, entonces tengo que pensar que no son inteligentes, Bernardo. Claro, sí, es cierto. Pero no lo han hecho, yo creo que no lo van a hacer. Y bueno, estamos entrando ya veníamos en la crisis, se está profundizando. Hay una recesión profunda también, una recesión muy grande. Este esquema económico por el cual han optado y que están apostando y duplicando la apuesta, triplicando la apuesta, sí, de profundizar un ajuste terrible, de no atacar a aquellos sectores que todavía tienen posibilidades de ajustarse. Así es. Y han optado por la clase más humilde y la clase media sobre todo, ¿no? Que está siendo muy golpeada, y esto se ve en la calle, se repiten los conflictos, y esto creo yo que recién empieza, ¿no, Javier? ¿Qué decís vos? Pero no hay que pretender que Macri haga ningún tipo de convocatoria de esa naturaleza, porque siempre se opuso a eso. Bueno, siempre se opusieron a todo tipo de acuerdo, de pacto social, de acuerdo entre empresarios y sindicalistas, de acuerdo con otros sectores de la... ellos solo quieren acuerdos a la hora de sacar algunas leyes, nada más. O sea... fueron elegidos ellos para gobernar, pero hay distintas metodologías de gobierno y una de ellas sería lo que hemos planteado muchas veces, la necesidad de buscar grandes acuerdos que permitan avanzar el país, pero esto no entra dentro de la concepción de Macri, hay que entender que es así. De Macri y de todo su equipo de gobierno. Claro. Aunque vayan al suicidio. No importa. Parece que van al suicidio, les gusta, no sé. En última instancia podrían llegar a hacerlo en caso de desesperación, pero yo no creo que... Es como un masoquismo. Sí, no, es como una convicción de que ese camino, ese tipo de instrumentos no va. Pero digamos, no es una convicción solo de Macri, digamos. Creo que el último que pensó en hacer un gobierno de unidad nacional fue el general Perón y después nadie más. Coincido. Todos han querido hacer... Bueno, ahora me toca a mí, es la mía, hago lo que yo quiero, ¿no? Siempre ha sido así. Sí. Hasta ahora la historia no ha demostrado lo contrario.
Es cierto. No han querido hacer acuerdos de unidad. Y fíjate vos que Perón en esa época tenía un apoyo clamoroso del 62%, y sin embargo buscó... El último Perón, sí. Claro, buscó y estaba el pacto gobernar social, es decir, todo lo que se implementó en ese momento. ¿Qué podemos decir de la situación actual del peronismo, con el kirchnerismo por un lado, y por el otro lado la foto esa que Alternativa aparece? Argentina. Alternativa Argentina ha dado, ha nacido este espacio de no construcción. sabía que te referías, es cierto. Sí, pero Bernardo, por favor. Sí, Alternativa por Argentina. favor. Me había olvidado. Escucho una risa por allá, pero no sé qué le pasa. Ahí el Tano es muy escéptico. Es escéptico, no cree. Muy escéptico, no cree un en ninguna espacio, alternativa que no sea Cristina. Distintos referentes políticos, ahora, dirigentes podemos decir se han que unificado en esta mesa que se ha llamado, Alternativa Argentina, una mesa de unidad, ese ¿no? cuarteto es el peronismo, tiene futuro. Massa, no es el peronismo, es un sector. Es un sector. Un sector importante. Porque Sergio Massa, Pichetto, el gobernador Urtubey. Pero Tano, te pregunto a vos como les pregunto a todos los kirchneristas, si son poco importantes, ¿por qué se ponen tan nerviosos? Eso es lo que yo noté. No tienen que las ponerse reacciones. nerviosos. No, para nada. ¿Por qué se ponen nerviosos? Dejémoslo ahí, si no son es nada, y no significan nada, no se ponen importante nerviosos. tener la voz del kirchnerismo en la radio. Claro. Sí. Que sea a través de un vidrio, en lo posible, preferentemente a través de un vidrio. Con el Tano nos entendemos perfectamente, aún con señas. Bueno, aquí están todas las voces, es una radio pluralista, nuestro programa es pluralista y democrático. Así que bienvenido sea. Sin duda somos todos peronistas. Somos todos peronistas. Bueno, lo lamento, pero es lo que acá si no pensamos. La fórmula que puede salir del cuarteto, ese decís, no, pero no necesariamente va a salir una fórmula. Claro, no por eso tiene que ser. Es un sector. Es un sector. Creo que se ha abierto varios sectores. Bueno, uno ya lo conocemos, que ya no está más en el peronismo, que es el Unidad Ciudadana, armó un partido aparte. Sí, claro. Está eso por un lado, lo que no significa que no haya muchos peronistas ahí. Hay peronistas ahí, sí, también. Está ese espacio. Por otro lado está el espacio del gobernador de San Luis. También. Rodríguez Sá. Y hoy me comentabas... Antes era un monstruo, porque vos hablabas con algunos. Ahora es bueno. Algunos que decían, es un monstruo, porque estaba peleado con Cristina, era un monstruo. Ahora, como no está peleado, pasó a ser el héroe. Bueno. Después tenemos el sector, y ahí creo que está también Capitanich, y hay otros. Hay varios. Hay otros sectores. Sí. Después hay uno peronismo federal, ¿no? Después está la alternativa Alternativa Argentina. Alternativa Argentina, que está el Sergio Massa, Pichetto, Urtubey y Schiaretti. No sabemos cómo se va a desempeñar eso. 4 dirigentes de peso. Sí, son todo parece indicar que se va a manejar sin una alianza con el kirchnerismo. Y por otro lado, aparece que también originariamente estaba previsto que fuera parte de ese grupo, que es la gente, que es el gobernador de San Juan, Uñac. Y Randazzo. Finalmente no sé qué es lo que sucedió, aparentemente hubo Está desaparecido Randazzo, ¿no? Sí. Poca presencia. Sí, hubo algún chisporroteo ahí y terminaron juntándose mientras los otros hacían el lanzamiento por un lado. Uñac y Randazzo se juntaron por el otro en otro lugar, sin hacer ninguna actividad pública. Esto es más o menos lo que hay hasta ahora. ¿Qué va a salir de todo esto? Sí, hay tiempo, de cualquier manera. De cualquier manera hay tiempo. No lo sabemos. Ahora, hasta ahora, una orfandad política realmente, ¿no? Hay mucha especulación política. Van a tratar de instalarse distintos actores. Lo que tenemos que tener presente es, hoy tenía una discusión con algunos, ¿no? Con otro pensamiento, en donde planteaban, bueno, pero acá lo importante es la unidad. Y la verdad es que el tema de la unidad es algo muy discutible, porque es una cuestión de conveniencia, ¿unidad no para es qué otro. también, ¿no? Primero, unidad para qué. Segundo, si a quién le conviene y a quién le perjudica la unidad. Porque algunos dicen, no, solo a Macri
como acaba de señalar el Tano, que aparentemente habría dicho Felipe Solá, pero hay muchos que piensan así, tenemos que ir todos juntos para ganarle a Macri. Pero en realidad lo que tenemos que analizar es hasta qué punto conviene una unidad con algún sector que pueda arrastrar a los otros en su hundimiento. No, sobre todo yo hablo que después, claramente del caso de Cristina. Sobre todo que después de un eventual triunfo, cuando hay que armar un gobierno y todo lo demás, se termina desintegrando todo. Pero es una unidad solo con por eso. alfileres. Yo hago el siguiente análisis, por ahí estoy muy equivocado. Yo veo que Cristina conserva un buen caudal de votos, pero no va a ganar ni a Macri, no le va a ganar en una eventual segunda vuelta. Ese es mi análisis. Y creo que por ahí estoy equivocado, nadie tiene la bola de cristal. Pero me parece que si se llegara a un balotaje de Cristina Macri, gana Macri. Gana Macri, sí, para mí también. Es una modesta opinión. Entonces, el tema es, los que están tratando de armar una cosa nueva, que sea superadora del kirchnerismo o sea distinta, para no usar la palabra superadora, que a algunos les cae mal. Le cae mal. Bueno, Sí. pongamos otro nombre. Una alternativa diferente, peronista diferente del kirchnerismo. Sí. Yo pienso que no les conviene llegar a un acuerdo, así pierdan. Así pierdan. No te entiendo por qué decís que no les conviene. No les conviene llegar a un acuerdo con Cristina para quedar no, salpicados por supuesto, con una tonelada Claro. Es que además el deterioro De judicial, estiércol. Claro. el deterioro judicial que Claro. va acumulando Digamos Cristina, estiércol para ser suaves y finos, va a ¿no? ser un peso tal que el desprestigio le va a llegar hasta no sé dónde, Y sí. cualquier alianza política con ella también va a cargar a Eso es lo que aliados. pienso. Hay que cargar con esa Este cruz, es el chicos. tema. Una cosa es Es que así. ella se Porque- corra y que vayan algunos personeros que no estén Exacto, manchados, exacto. etcétera. Bueno, pero si no, ¿a dónde se conduce todo esto? A que se englobe a todos como, bueno, peronistas chorros, o sea, lo que está haciendo ahora los medios, ¿no? Claro. Entonces, si no se plantea una estrategia diferente, hoy discutía, acá hay una discusión y después, en todo caso, podemos avanzar con algunas cosas que dijo Jorge Rulli en una ¿Respecto carta a qué? muy interesante. Respecto de carta abierta, del Sí. manifiesto de carta abierta. Pero para no desviarme de eso, discutía sobre todo este tema de la si unidad sí, unidad no, y surgió la cuestión de el tema de la corrupción. Y algunos dicen, bueno, pero eso es una cuestión moralista, es una cuestión de honestismo, y acá lo que tenemos que pensar es en el pueblo que está sufriendo, que está Sí. padeciendo. ¿Qué Bueno, queremos justificar con eso? y que hay que dejar de lado el tema de la corrupción y preocuparse Es un mal menor. por la suba de las tarifas, etcétera. Pero yo digo una cosa, lo Estamos que no mal, si entienden pensamos los que así, plantean estamos mal. este tipo de argumentos, lo que no entienden es que para llegar al poder hay que ganar las elecciones, Claro. salvo que quieran dar un golpe de Estado. Entonces, para Sí. ganar las elecciones vos tenés que llevar candidatos que sean potables, que la Claro. gente los pueda Lo que aceptar. lo que pasa, a mí me parece Ahora, permitime, Sí. Bernardo, Sí. no se trata de que yo me pongo en moralista, y que digo que aparte, además, me molestan los chorros. Pero dejemos eso a un lado. A vos solo no. ¿eh? Dejemos la cuestión personal mía fuera del análisis. Y tratemos de buscarlo desde un punto de vista objetivo. No se trata de una cuestión de moral, se trata de una cuestión de estrategia electoral. Vos no podés llevar a una elección para disputar un balotaje a gente que tiene 34 millones de causas, que tienen bolsos revoleados, Claro. que aparecen rodeados son un montón Te de interrumpo. chorros con Sí, parches en el ojo, con bolsos llenos de dólares. Entonces vos no podés ir a disputar con eso. Va a haber gente que lo va a votar igual, pero no va a llegar al 51%, No, ¿me explico? no. salvo Sí, que venga una catástrofe. Claro, pero Claro. salvo que la enfermedad de la sociedad que padecemos, Yo la, no creo la que sea profunda así. división que tiene la sociedad, haga que de pronto, mágicamente,
salga creo que ella sea así. con esa carga moral, jurídica que puede tener. Hay una, con las perdón, ¿no? causas Pero hay penales. una división, que entiendo lo que vos decís, el tema de división, pero que también está, y lo volvemos a repetir acá en este programa, fomentada por muchos medios de comunicación, Claro. por los propios Sí, sí. espacios políticos del Fomentada- oficialismo fomentada, y del sí, de acuerdo, kirchnerismo. pero que existe. Exacto, bueno, pero hay una grieta Alimentada. virtual, alimentada, creada, virtual o mediática también, por así decir, pero cuando uno habla con la gente, la realidad no es, la que te pintan estos Hay de todo, lugares. no es Hay todo de tan- todo, no es todo blanco o negro, ¿no? Exactamente, hay más de una matices, posición. hay Y matices. mucha gente que dice que No quiere ni a quiere uno ni a otros. Y los Bueno. que votaron a este gobierno actualmente ya están pensando también en cambiar el voto. No por el Muchos no por sectores Cristina o el kirchnerismo, que votaron a Macri. Ojo al piojo. La Claro. única forma que volverían a votar a Macri es para que no gane Cristina. Exactamente. Pero es Ese es cierto, el tema. ¿Es cierto o no lo que todas las encuestas dicen, que Cristina tiene entre un 25 y un 30% Sí, fenómeno. de opinión electoral favorable? Aún En la hasta- provincia de Buenos Aires, principalmente. Principalmente. En la No, provincia, pero promediando- en promediando- Cava un 20, por Bueno, ejemplo. está bien, En una es encuesta. importante, es Es mucho bastante, la ciudad de es Buenos bastante. Aires. Ahora yo te pregunto, Es mucho. vos tenés que ganar con el 51 en un balotaje. Si De no acuerdo. ganás en primera vuelta, tenés Sí. que llegar al 51. ¿Y vos te parece que con una tonelada de causas, con decenas de causas, con imputaciones, con bolsos que caen llenos de dólares, con toda esta Claro. vergüenza de los cuadernos, con los Te entiendo, arrepentidos, te entiendo. va a poder sacar 51%? Está bien, O sea, yo creo que no. No. Digamos, Razonablemente no. es más, Como- espero que como no, porque si pensamos realmente nosotros- la Argentina se banca todo esto y no le importa, entonces bueno, Cabe la nos posibilidad merecemos que ocurra. nos vaya para el culo. Digo, Claro, pero digo, cabe la ¿no? posibilidad que ocurra, porque te Sí, insisto, puede pasar. Yo la verdad no creo la eso. sociedad está en un estado tal que lo vemos cotidianamente, Sí. lo que ocurre en la calle, la violencia que hay, la Sí. tensión social, exacerbada por la situación económica, la orfandad política, las Sí. divisiones, la falta de perspectiva histórica desde todos los sectores, porque nadie habla para el medio y el lejano tiempo, sino están todos hablando para el hoy Es o para inmediato. la semana que viene. No hay un proyecto de país, por lo menos nadie lo expone. El estado de la sociedad y de la clase política dirigente a mí me permite pensar que a lo mejor ocurre todo eso. Yo no que lo ahora creo, nos parece Bernardo. razonablemente Yo no imposible. lo creo, pero bueno, no tengo la bola de cristal, Nadie tiene. obviamente. Es una opinión. Me parece que siempre que se deja atrás un periodo histórico no se vuelve a eso. No, si ese periodo llegó a su agotamiento. Distinto es el caso cuando en el 55 lo echan a Perón, se interrumpe un proceso Claro. histórico. Entonces queda... Pero acá, digamos, hubo 3 derrotas consecutivas del kirchnerismo. No sé qué más hace falta sumar Claro. para No, eso. yo digo- 2013, 2015, Yo 2017. digo No que sé qué quizás- más. Es evidente. quizás lo que Entonces la habría- sociedad no va a volver No, para atrás. Me no, parece claro. a mí, y menos con la tonelada de estiércol que le ha caído Exacto. a Cristina por se destaparon las ollas Por de eso- todos De la estos corrupción. escándalos de corrupción en los cuales muchos no creen, es cierto, pero nosotros sabemos que las pruebas son contundentes. Absolutamente. Entonces hay mucha gente que va a decir, yo no voy a votar a esta gente, por más que no lo quiera Macri. ¿Me explico? Y es más, muchos van a... fíjate lo que está pasando en Brasil. Decían, Bolsonaro no puede ganar las elecciones porque es un fascista, Mira. misógino. Sí, pero tiene De posibilidad todo. de ganar. Esperemos que no gane, pero hoy Pero levantó en las encuestas, últimas ¿eh? encuestas Levantó. están indicando que cada vez crece más porque no quieren que gane Se el lo ve- PT. y se lo ve tan saludable después del atentado. ¿Viste? No, Sí, sí, sí. es muy sí, gracioso. sí, sí, sí. Pero, Bueno, ahí se no, está dando yo eso. coincido con lo que decís vos, que razonablemente y por sentido común y política sería imposible que Cristina pudiera sostener una candidatura hasta el final, No creo. en la segunda vuelta. Pero, Lo inteligente de ella sería convertirse en gran electora, claro, promover exacto. alguno y correrse. Es Pero un poco la pero- versión, es tanto el ego que creo que eso va a es ser un poco medio la difícil, versión ¿no? que circuló hoy según el Tano, A ver. en el sentido de que Solá con Rossi serían los elegidos por ella
para hacer un Bueno, la verdad que sería un milagro que lo elija Solá cuando nunca se nunca lo lo tragó. quiso. Nunca lo quiso. Pero bueno, qué sé yo, vos viste la política, hace milagros, ¿no? Pero Sí, ahora, volviendo a la foto, sectarismo. a la foto de los 4... No, pero déjame terminar Sí. ya volvemos a la foto, pero quiero hacer un razonamiento. Cuando hablamos del tema de la corrupción, insisto, no es para ponernos en moralina. Estamos hablando de una cuestión política que tiene que ver con la posibilidad concreta de acceder al poder. Yo digo, hoy discutía estos temas y me acordaba de Maquiavelo. Sí. Vos sabrás muy bien, porque sos un tipo muy culto, ustedes han estudiado ciencias políticas, han leído. Sí. Maquiavelo fue el primer tipo que hizo la separación neta y total entre política y moral. Sí. ¿No? Dijo, la política es una cosa, la moral es otra. Y prescindió de la moral. Tal cual. Antes de él, Aristóteles decía, bueno, el gobernante tiene que tender al bien común, algo parecido en otros términos decía Platón. Santo Tomás de Aquino, que era una versión medieval de Aristóteles, sostenía lo mismo, lo que justifica la política es el bien común, y esta idea de que hay un bien, un objetivo que está por encima y que la política no es solo una lucha de poder, se mantuvo durante siglos en forma hipócrita, todo lo que vos quieras, pero digamos, al menos se sostenía eso de la boca para afuera. Está bien. En el Renacimiento, cuando viene toda esta idea de que el individualismo, que hay que romper con la Edad Media, que lo importante es la expansión de las potencias del individuo, sale Maquiavelo y dice, no, el príncipe, su única obligación es llegar al poder y mantenerse. Esa es su obligación. Su obligación moral es esa. Un buen resumen. Claro. No importa cómo. El tema es llegar. No importa cómo. Bueno, esto es lo que decía Maquiavelo. Pero, aún sosteniendo esta tesis, él decía, el príncipe no puede ser, para poder ser príncipe no puede ser ni piadoso ni bueno. Exacto. A veces, ojalá pudiera serlo siendo piadoso y bueno, pero no va a poder. No va a poder. Entonces, para poder sostenerse con sus enemigos, con todas las trastadas que le van a querer hacer, tiene que ser malo. Y tiene además Tiene que ser amoral. Tiene que ser amoral, cual. exactamente. Y tiene que ser cruel e inflexible. Sí. Pero, decía, eso es lo que tiene que ser, pero no lo que tiene que parecer. Exactamente. Porque Ahí es vamos. indispensable, dice Maquiavelo, es indispensable que el príncipe siempre parezca justo, parezca bueno y parezca piadoso. Entonces, esto es lo que algunos muchachos que no entendieron jamás a Maquiavelo ni la entendieron nada de la política, siguen sin entender. Ellos creen que con una bolsa de dólares en el hombro pueden ganar una elección. No, señor. Así Eso la es lo que no bolsa no entienden. la haya tenido Cristina. Porque hay que parecer piadoso, aunque no se lo sea. ¿Se entiende? Sí, ahora, yo digo una cosa. ¿Qué pasa? Lo cierto... Dice Tano. Y no, dice O que sea, Macri dice que no tiene sé, causa. hace un Sí, aporte. sí, es Sí, cierto. tiene Causa, pero no lo agarraron con un Claro, bolso de no, dólares. Y claro. eso es lo determinante. Exactamente. Es de tal intensidad Filmado, lo que ha ocurrido, y que ahora ha obligado a la intervención judicial y a llegar a la situación a que ha llegado la expresidenta, que yo creo que es ilevantable todo, Sí. absolutamente, pero por esta magia de la sociedad argentina, reitero, y esta atonía de la clase dirigente, en fin, me parece que puede llegar a ocurrir. Pero bueno, de cualquier manera... Todo es posible. Propongo O sea, una- han pasado cosas muy extrañas, Sí. pero digo, parecería que no pudiera suceder eso, ¿no? Más allá de... Parecería, pero de ahí... Sobre todo porque creo que también la caída económica está llegando ya digamos, a su nivel inferior. O sea, ¿vos crees que Yo no llegó creo al que piso? se siga ¿Vos crees que- precipitando el gobierno en el desastre. ¿Vos crees que no? Yo creo que va a seguir mal, pero que no se va a terminar de hundir. Pero bueno, qué sé yo, hasta ahora
Sí, cuando llegan al límite hasta parecería ahora que manejan han seguido algo. cayendo y cayendo de Sí. manera indefinida, pero bueno, qué sé yo, parecería Lo que que en pasa es algún que momento me da la impresión que en esta etapa de la caída aparecen algunos actores que eran imposibles de prever, que es una especie de planeamiento geopolítico internacional que le ha tendido al macrismo una mano formidable y lo ha levantado de alguna manera del abismo en que estaba cayendo, que es el tema de la influencia de Estados Unidos en el Fondo Monetario, que justamente llevó a la resolución de la crisis, porque la mano que dio el fondo para evitar que siguiera deteriorando la situación económica con el dólar, Sí. con ese préstamo formidable que es único en la historia del fondo, y con las condiciones que ha planteado, esto obedece a la influencia norteamericana, de esto no hay Pero, duda. Había oposición de Alemania, de Holanda, Sí, de Francia, sí, etcétera, sí, etcétera. sí. Y Trump lo que ha hecho es torcerle la Pero por mano a los supuesto. demás en el directorio del señor. fondo, Sí, señor. y este es el salvavidas que le tiró a Macri. Tiene un objetivo geopolítico. pero claro, no te me quepa parece. Claro duda. que sí. No Esto quepa es lo duda. que puede tener o sea, la caída. acá, a nivel internacional, porque recordemos siempre lo que decía el general Perón, que la verdadera política es la política internacional. Entonces, a nivel internacional, Trump está haciendo un rediseño geopolítico sin del duda. mundo. Sí, sí, sí. Él A y pesar China. de que algunos pretenden que sea un tonto, no es ningún tonto. No, No, ningún para tonto, nada, no. al contrario. Libra una guerra sin cuartel contrario. contra todos los medios que demócratas que viven atacándolo con los motivos más ridículos, porque Es absurdo, pero bueno. son absurdos, digamos. Hay un montón de el estilo de Trump, Ahora, lleva, digamos, se presta a la cargada, Sí, sí. pero la verdad es que es toda una actuación. No, es un artista. Es disculpame una que actuación. vuelva con una referencia a lo anterior. Sí. Vos mirá qué triunfo hubiera sido para Macri esta convocatoria que tiene para el G20, que es muy importante en noviembre. Sí, en noviembre. Van a estar los principales gobernantes del mundo. Sí, sí. Tener dispuesta una sociedad un poco más ordenada Sí. que reciba a los dirigentes mundiales, pero va a tener, además de que siempre Un cuando despiole aparece va a tener. la reunión del G20 se organiza una oposición en las calles, habitualmente en todos los países del mundo ha pasado cuando fueron las reuniones del G20, pero además se le agrega la propia reacción de la gente que va a tener en la calle con motivo de la situación económica, que de aquí a noviembre todo indica que va a seguir la misma situación que Sí, está no ahora. va a cambiar mucho. No va a cambiar mucho. O sea, si él hubiera jugado una carta distinta, hubiera podido aparecer, sobresalir como un dirigente realmente de un país medianamente hubiera ordenado. podido aparecer como lo que no es, porque Bueno, para hacer eso sí. tendría que haber sido una persona que no fuera Ahora, el qué inútil, poco- el qué inútil poco- inoperante de Qué Macri. Demostrado. poco inteligente que ha Por sido. favor. Inclusive el equipo del que dicen que Durán Barba es tiene un planeamiento geopolítico Nos formidable. queda poco tiempo. Sí. No, porque ahora vamos a ir a la pausa, pero antes de Hay la una- pausa, son yo quería 26. centralizarme en el tema de la carta. Ya que Jorge Hay una Rubio carta quizás muy lo interesante. saquemos al aire, ¿no? Reapareció carta abierta. Reapareció Carta Sí. Abierta y nuestro amigo que hemos invitado más de una vez a hablar con nosotros, Jorge Rulli, un histórico del peronismo, Sí. está muy enojado. Sí, señor. Tal vez mucho más enojado que nosotros. Salió a responder. Entonces, antes de llamarlo a él para que nos hable, sería bueno leer algunos párrafos. Bueno, señalame algunos párrafos y los leemos. No, comenzá a leer. Bueno, vamos, usted me detiene. Sí. Bueno, impactante carta abierta del peronista histórico Jorge Rulli a Horacio González. De carta abierta. Horacio, te cuento que hace un mes estuvo Alcira en casa. Y como debo Alcira ser es un... Alcira Alcira Argumedo, y Horacio, sí, Horacio González, Sí, seguro. Y como debo ser un romántico y alguien que persiste en creer en las personas, le pregunté si sabía de vos. Y le propuse llamarte para ayudarte a sobrellevar la vergüenza del tráfico de bolsos. Que excediendo todas las críticas que algunos de nosotros tuviéramos al kirchnerismo, ponía en evidencia definitivamente
que Néstor y Cristina no eran sino una banda semejante a la que ocupara en la serie española La Casa de Papel. Un poco duro es lo de Rulli, Sí, ¿no? sí, Un sí. poco. Es un poco duro. Está muy enojado, ¿no? Está bastante enojado. Pero él me siempre parece. fue muy crítico también, Bien. esto tenemos que Sí. decirlo, no Y a es esta que altura- ahora de repente... Y a esta altura de la vida puede darse ese lujo. Claro, también. exactamente. Sí. Es un hombre grande que no Sí. tiene nada, no aspira a nada, no tiene nada que perder y dice lo que él piensa. Sí, ¿no? sí, tal cual. Continúo. Me preguntaba entonces con ingenuidad cómo estarías pasando estas noticias. No ya la de los cuadernos, sino de los casi 50 arrepentidos, todos entrañables e íntimos al matrimonio presidencial y a los que poco menos hay que pegarles para que dejen de recordar innumerables fechorías del gobierno que tanto defendieras. Eso es cierto. Porque la verdad, la cantidad de arrepentidos que hay, Es ¿no? terrible. Es una cosa Han desfilado. impresionante. O sea, ya es muy difícil decir que es mentira lo que están No, y diciendo. además personajes Es difícil. importantes. Sí, seguro. Algunos de primera línea como No son Juan di- Manuel Abalmedina, ¿no? Ejemplo. Bueno, Lamentablemente, continuemos. ahora me llega tu respuesta. Nos llega y nos impacta a todos. Se refiere a que Carta Abierta mandó un documento Hace 2 diciendo días, que sí. la salvadora de la patria es Cristina, Cristina, y bueno. exactamente. O sea, Es realmente vomitiva. Siento repugnancia y asco cuando intento leerlos. Y reconozco que no puedo ir más allá de la síntesis que hace el periodismo. El kirchnerismo nunca fue peronismo. Fueron, en todo caso, los sepultureros del peronismo, los que luego de desquiciar al movimiento en los años 70, devinieron en bandidos que por odio traicionaron a su propio pueblo y lo condujeron a la miseria y al sometimiento. es muy duro esto. Muy duro, la verdad que muy duro. Qué bueno Por ahí que- es un poco exagerado, me parece, pero bueno, No, pero está esa es bien. la opinión de él. Está bien. Apagaron los fuegos del 2002 y lograron sacar al pueblo de las calles. Pero no solo eso, volvieron de las cárceles y del exilio, acaso también de las zonas más oscuras del menemismo o de los sótanos de los servicios, para implementar un plan horrendo de envilecimiento social y de modificación definitiva del curso de la historia. Lo de envilecimiento social se refiere al tema de mantener, no combatir a la pobreza, sino usufructuarla y mantenerla Claro. envilecida a través de los planes Así fue. sociales. Dejémosla que siga Sí. para no perder la hilación. Nunca fueron peronistas. Por el peronismo era la rebeldía, y en esas luchas por la autonomía de los pueblos y por la patria, la militancia era un sacerdocio. Ustedes fueron apenas progresistas, modernizantes tardíos, que fragmentaron los tiempos históricos del peronismo. Tergiversaron su historia e hicieron que se extraviara el sentido revolucionario que teníamos. Ustedes... Fueron Me perdí. fueron Se me el fue la residuo hoja. de la revolución cubana fracasada, dice. Los que no se atrevieron a subir el monte con el Che y prefirieron convertirlo en camiseta. Esto es muy bueno. Es muy buena, frase muy buena. muy buena. Muy bueno. Son los que en un momento se pasaron de boca en boca la consigna de que la revolución pasaba por el peronismo y se sumaron, pero se sumaron a conducir, porque los persuadieron de que éramos un gigante descerebrado. Una interrupción. Con esto se refiere Rulli a la famosa frase de John William Cook de que el peronismo es un gigante descerebrado, porque él creía, o sea, la subestimación hacia la conducción de Perón. ¿no? Claro. Bueno, ya sabemos que Sí. cuál era la ideología de Cook. De ¿no? Cook, exacto. Lo asesinaron a Rucci, Sí. porque ese tano leal a su clase y medio facho les cuestionaba el marxismo, que les permitía intentar ser la conducción del proletariado, pese a que no eran más que unos intelectuales. Pequeños burgueses, aunque enfierrados. Cuando lo putearon a Perón en la plaza, estaban convencidos que el hecho maldito de la Argentina burguesa era el peronismo, y que ese viejo... En fin, no hacía más que equivocarse. En realidad, fueron ustedes quienes no dejaron de equivocarse una y otra vez, hasta el presente en que le armaron el relato a los que ocuparon la Casa de Papel. Mientras ellos robaban al Estado y al pueblo, ustedes construían simulaciones y discursos incansablemente. Nada de esto habría sido tan grave si no tuviésemos el gobierno que tenemos, gracias a que ustedes prepararon el terreno y a que la gente votó a Mauricio por espanto a lo que ustedes expresaban
expresaban, a ver Garín, por favor, que se me Pero perdió no la es solo hoja. eso. Pero no es solo eso. En la crisis del campo que vos interpretaste en largos y sesudos estudios, seguramente basándote en aquella tremenda experiencia que viviste aquella tarde de finales de los 80 en la huerta de mi casa cuando te insolaste. Bueno, ahí viene brava la cosa. Una enorme experiencia rural la tuya. Lástima que no comprendiste que lo que habían provocado era un cambio definitivo en la oligarquía. Algo similar de cuando pasamos de la oligarquía mitrista del puerto de Buenos Aires a las oligarquías del interior con Roca y el reparto de las tierras con que la indiada y los intereses de Inglaterra desde el Pacífico hacían inviable la posibilidad del Estado-nación en la Argentina. Ahora pasó lo mismo, gracias a la soja y al modelo de los agronegocios, que tanto Néstor como Cristina llevaron al paroxismo en su ambición de manejar cada vez mayores masas de dinero, dice Rulli. Exacto. Y dice que pasamos del patrón terrateniente, para resumirlo un poco, Sí. propio de la oligarquía, al empresariado transnacional con una serie de apellidos que fueron Famosos. leales a Cristina mientras les convino, luego la dejaron caer como una naranja chupada y ahora son cortesanos y acompañan a Mauricio Macri en el Teatro Colón. Dice, ustedes son los absolutos responsables de haber conducido al país a esa situación abominable en la que estamos, y si tuvieran un poquito de vergüenza se callarían y tratarían de pasar inadvertidos. Bueno, continúa. Sí. Lo primero, pero como son unos caraduras recalcitrantes, han decidido continuar encubriendo con sus discursos letales los innumerables robos de los Kirchner y sus atrocidades sociales. Lo primero refiere a que persisten con el simulacro y los relatos. Lo segundo, aquello de las atrocidades merece una aclaración. Ustedes alguna vez empujaron al peronismo, al descalabro en nombre del socialismo. Ahora, luego de 12 años de gobierno, dejaron casi un 30% de pobreza. Lo peor es que estoy convencido que no fue mera incapacidad, que no fue el no poder resolver el problema social, no fue impericia o falta de recursos. Estoy convencido que fue un plan infinitamente perverso, un plan de sometimiento a las propias políticas de los sectores más empobrecidos y vulnerables. El plan lo urdió Néstor con Tumini, con los servicios y con Pérsico. Bueno, acá le da Pérsico, Bueno, acá habla a todos los sociales, personajes. ¿No? Fue solo asistencialismo al estilo del Banco Mundial, fue mucho más allá. Fue trata y cautiverio de millones de personas mediante dependencias que construyeron a lo largo de muchos años. Fue el fruto final de la contrainsurgencia a la que la mesa chica del chueco masón denominó ingeniería social. La domesticación masiva de los sectores recientemente conurbanizados, por la sojización implicó un enorme compromiso de las izquierdas que pusieron su marxismo residual a favor de la manipulación, del desclasamiento y de la pérdida de toda trascendencia en los sectores que llamaron de pobreza estructural. Persuadidos estos últimos, que eran desechables, aceptaron para poder comer como si fueran víctimas de la trata, ser la masa de maniobras de todos ustedes, exmontoneros y progresistas. Durante años se los domesticó mediante la manipulación y las prebendas. Firmaban por el 100 de los subsidios y recibían el 40. Y ello se repitió miles de veces, pero además de ese 40, apenas llegaban a las cooperativas y a las ONGs unas monedas. Es totalmente cierto esto último, ¿no? Sí, sí. El resto iba para los líderes piqueteros, para las mesas políticas y para los que, sacados del Paco y del tráfico de drogas, ejercían la vanguardia y la custodia en los cortes de rutas. Hoy la izquierda da garantías al gobierno de que no habrá desbordes, mientras pasan listados de los que se movilizan y recibirán su plan, el bolso o el acceso al merendero. La Alicia Kirchner de Mauricio se llama Stanley, tiene otro apellido, ¿no? Obviamente. Y tiene la bendición de la iglesia y de la sinagoga. Los presupuestos sociales han crecido y gracias a ustedes el peronismo replicó la revolución congelada de México y se transformó en un nuevo PRI. Nuestros miles de muertos se revuelcan en sus tumbas. Pero el sistema sabe que gracias a la grieta y al binomio entre ustedes y Cambiemos, no hay revolución posible en la Argentina, ni trastocamiento, ni tampoco algarada, que no provenga de las crisis financieras o de las corridas por el valor del dólar. Ustedes tienen cautiva un 25% de la población mediante el hambre y el sometimiento gradual a las organizaciones llamadas sociales. Cambiemos ha logrado lo mismo, aunque de otra manera en los sectores medios. Más de la mitad de la población está enrolada en esta pequeña grieta que ustedes alimentan y las radios que siguen hablando del escándalo producido por unas fotocopias. También.
también aquellas que no hacen sino por la alza y la baja de las cotizaciones del poroto en el mercado de Chicago y que recomiendan nuevos inoculantes y fertilizantes. Son la cara y seca de una misma moneda. Con esa moneda se paga la traición a la patria, el olvido de Malvinas, la desnaturalización de lo que fue el peronismo, el endeudamiento externo y el extravío de todo sentido nacional. Ustedes refieren a la dictadura judicial y a las moralinas, y no puedo dejar de recordar otras épocas en que, hablando de lo mismo, eran revolucionarios, sectarios y excluyentes. Cuanto peor, mejor, afirmaban y apostaban al golpe militar que pondría las cosas en claro y al pueblo confundido detrás de su vanguardia natural armada, por supuesto. Los tiempos han cambiado, Horacio. Hoy el marxismo de China conduce Davos y nos coloniza a cambio de los piensos que exportamos. Vos ya no sos el director de la biblioteca y perdiste la oportunidad de quemarla, como se quemó el Museo Nacional de Brasil, como consecuencia natural del abandono y del menosprecio a la propia cultura, cuando impera el modelo de la sojización compulsiva y la devastación ecológica. Te recuerdo que algunas veces me dedicaste un libro en que me expresabas que yo, tu amigo, sería una especie de nuevo Sorel. Me pregunto con dolor si es posible recuperar algo de aquellos tiempos de magia y de poesía, y me temo que todo no sea más que mero pasado irrecuperable, aunque he tratado de ser leal a la mirada que sobre mí tenías. Por lo demás, créeme que lo siento, en especial porque he perdido las esperanzas de que pudieras recuperar una cierta cordura moral y de sentido nacional. Jorge Rulli. Una pausa y es lo muy llamamos. duro, es muy duro, muy contundente, pero recordemos que no es solo una crítica a Horacio González. Horacio González es la excusa es la para criticar. Seguramente. Exactamente. Bueno, hacemos un minutito, 2 minutitos y nos comunicamos con Jorge. Y escuchamos un poquito de música y hablamos con Rulli a ver que nos complete un poco esta expresión de él. No sé cómo es. Volvemos, tenemos al aire a Jorge Rulli, vamos a ver si se escucha bien. ¿Nos escuchás, Jorge? Sí, te escucho bien, perfectamente. Hola. Bueno. Hola, buenas noches, Jorge, ¿cómo le va? Galkin soy yo. Está Bernardo Galkin, Soledad Benítez y yo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Hablando con Jorge Rulli, estábamos leyendo tu carta, que algunos han considerado como muy dura. ¿Vos qué opinás? ¿Te parece que fue muy dura tus expresiones? ¿Qué es lo que te motivó a escribir? Mira, que en realidad yo esperaba que él modificara algunas posiciones dado los últimos escándalos, pero veo que no, que realmente son impermeables, son inoxidables realmente, ¿no? Con esto de que los Estados Unidos manejan el partido judicial y que la operación de Cuadernos lo tiene por detrás de protagonista al senador y al grupo que se ha conformado con Massa y otros, que son explicaciones plausibles, ¿comprendes? Pero eso no justifica de ninguna manera la vergüenza que uno siente como argentino y más todavía como peronista de soportar la evidencia del choreo abierto y de que cerca de 50 arrepentidos notables del entorno presidencial estén confesando todo tipo de crímenes. Yo vivo en la vergüenza permanente. Esperaba que los intelectuales por lo menos pusieran un poquito de distancia. Es como inlevantable esa cascada esa catarata de arrepentidos, ¿no? Sí. Hay una cosa que me llamó mucho la atención ahí, aparte de que haces una caracterización de estos sectores que vienen de la izquierda setentista, que fueron un bochorno para el país. Hay una caracterización que vos hacés relacionada con el tema de la manipulación y la utilización de la pobreza, sí, que a mí me ha llamado mucho la atención porque no es algo que se suele escuchar. ¿No está qué? No es algo que se diga con frecuencia, ¿no? Mira, eso es fruto de las últimas reflexiones y también investigaciones que he tenido con un grupo de compañeros, porque me parece que es muy importante entender esto. O sea, Cristina dejó un 30% de pobres porque no pudo resolver la pobreza. ¿O acaso ahora cuando uno escucha a los encuestadores y dicen
afirman que todos los escándalos no lograron mover el amperímetro, y que ni siquiera perdió un 1% del caudal electoral, uno ve que ahí hay una clientela cautiva. No es solamente... Yo también en los últimos días estuve reflexionando o estuve escuchando a Gustavo Esteva, para mí uno de los pensadores vivos de América Latina más importantes, y él decía que algo que la izquierda progresista no tiene en cuenta es que lo que antes era el ejército de desocupados, que provocaba que los salarios bajaran y que amenazaba a los trabajadores con puestos en blanco, ahora ya cumple otro rol, que simplemente son descartables, son una masa desechable porque no tiene posibilidades de integrarse al sistema. Entonces, bueno, a partir de allí yo empecé a pensar, ¿qué pasa si el trabajador considerado descartable por el sistema se persuade de ello porque ya no puede hacerse el tonto cuando tiene 3 generaciones de gente sin empleos? No puede estar esperando encontrar un empleo que lo integre al sistema. Lo puede haber esperado hace 20 años. Aparte, da en utilizar una frase que es toda una definición ideológica, ¿no? Porque se dice la pobreza estructural. ¿Por qué es estructural la pobreza? ¿Por qué sería estructural? Eso es estructural porque se ha tomado la decisión de que sea estructural. De que sea así. Claro. No, claro, porque en Suecia no hay pobreza estructural. En países que tienen repartido igualitario el ingreso, no hay pobreza estructural. Claro, hay pobreza estructural acá porque, como vos bien señalás, se tomó una decisión de que haya un montón de gente que se mantenga en ese estado, que nunca sea autónoma, que siempre esté dependiendo de los favores de algún sector político y bueno, se ha convertido prácticamente en una situación en la cual se ha eternizado. Tenemos que recordar que en el año 73, 74, la pobreza no llegaba al 5%. Sí, sí. Ahora, este tema, yo creo que habría que reflexionarlo mucho, tendría que ser objeto de grandes debates, porque incluso creo que la crisis del movimiento obrero organizado tiene que ver con esto, de que no tomamos conciencia de que ya no hay grandes fábricas. Las fábricas, no hay más fábricas. No, hay una revolución tecnológica que expulsa mano de obra y esto, esto va a ser permanente. Ni te cuento cuando nos llegue la 4ª revolución industrial. Claro. Pero por ahora las grandes fábricas de 500, 1000 obreros no existen más. Entonces, lógicamente, la conciencia no es la misma. No tenemos líderes como fue Bandor, más allá del juicio que nos merezca Bandor, hubo otro que yo conocí como Klosterman de mecánicos, era un líder que podía competir con los gerentes generales de cualquier gran automotriz. ¿Hola? Sí, te escucho. Estábamos, yo te quería preguntar, nos va quedando poco tiempo, y quería tirarte algunas objeciones, porque yo he difundido tu carta por las redes, la tomé de Trinchera para la Liberación, donde la publicaste, y he visto, obviamente mucha gente adhirió a tu pensamiento y otros lo rechazaron muchas totalmente, muchas reacciones, negativas y positivas. Entonces, lo que te acusaban, los que estaban en contra de lo que vos decías, era, pero al hacer estas críticas estás favoreciendo a Macri. Bueno, es un viejo argumento ¿no? Y que cualquier crítica a la izquierda favorece a la derecha. Lo cierto, Rulli, que su pensamiento es tan poco habitual. Tan poco habitual en los medios. Yo es la primera vez que escucho un análisis frontal como ha hecho usted, nos guste o no nos guste, pero muy profundo realmente. Una de las broncas que siento con Horacio y los demás de Carta Abierta es que gracias a ellos tenemos este gobierno. Claro. Yo vivo avergonzado entre este gobierno que baila con la dueña del Fondo Monetario, o que dice estar enamorado de esta mujer, y avergonzado del kirchnerismo en la medida en que van surgiendo todos los escándalos de robos. Bueno, hay diferentes versiones, ¿viste? Algunos
Hoy algunos sectores me decían que nadie puede ser tan tonto de creer que no iba a terminarse la racha de los bolsones, y que en realidad lo que Néstor intentaba era acumular una fortuna suficiente como para sentarse en las mesas internacionales de los poderosos. Pero para sentarte en la mesa tenés que robar mucho para estar sentado junto con Rockefeller. Me parece que eso está lejos de las posibilidades de los bolsos. Pensemos que en el 2003 él empieza en el gran encuentro que convoca Tony Blair para el tercer camino. Ahí lo conocí a Lula, y ahí le abren la cabeza acerca de un capitalismo al que se le añada lo social, y que eso sería el camino y tendría el respaldo. Es posible que ahí ella haya encontrado una fuente para brevar, pero digamos, la acumulación de dinero de la manera que él lo intenta es parte de un sistema de corrupción. No es que él acumulaba dinero por supuesto. Sentarse en las mesas del poder global, sino que hasta el último secretario se afanaba todo lo que podía, ¿entendés? Entonces, bueno, pero de cualquier manera están enojados porque dicen que vos lo criticás solo palos para un lado. Bueno, siempre lo mismo, ¿no? En realidad vos estás señalando qué es lo que pasa dentro del movimiento. O sea, yo entiendo perfectamente tu postura. Vos estás señalando qué es lo que tenemos que corregir para poder salir adelante, pero algunos no lo entienden así y dicen, bueno, pero no propone nada, es una visión pesimista. ¿Cómo salimos de esto? Mira, yo te voy a contar una cosa. Cuando a mí me echó María Seoane, ex PRTR, mano derecha del dueño del sindicato de porteros, cuando me echó de Radio Nacional en el 2009, ¿sabés lo que me dijo cuando yo me enojé, por supuesto? Y me dijo, no te preocupes, Ruli, ya te va a llamar la radio de Clarín. ¿Cómo se llama? Sí. Radio Mitre. Radio Mitre. Radio Mitre. Dice, no te preocupes, Ruli, ya te va a llamar Radio Mitre. ¿Lo llamó? ¿Sabes qué? Todavía estoy esperando. Que espere sentado. Todavía estoy esperando. Me quedé, viste, bueno, nunca más. Ruli. ¿Entendés? Hay un juego acá. Te forrean. Y yo ya estoy viejo y cansado de que me forreen, ¿no? Entonces, que me corran con Macri me importa un pito, porque Macri es la consecuencia de los errores de ellos. Yo no lo voté, ni lo candidateé. Nada, yo no hice nada, al contrario, yo lo peleé hace 25 años, digamos, luego que yo volví del exilio. Mi lucha ecologista comenzó contra el incinerador que Macri montó en Marcos Paz y con respaldo del gobierno de Menem y de Yabra. Se llamaba Marcos Martini, y después supimos que era un testaferro de él. O sea, concretamente, en las fábricas de automóviles de Franco Macri, en vez de modificar la tecnología contaminante de la pintura de los autos, prefirieron armar un incinerador con un testaferro para quemarla. ¿Entendés? Con un horno pirolítico donde la quemaban. Entonces, en Brasil habían cambiado de tecnología y usaban una pintura en agua que no era contaminante. Aquí siguieron usando la misma pintura, pero la quemaban en Marcos Paz. Mientras el intendente del PJ decía que Marcos Paz era un lugar ideal, en la ciudad del árbol, y muchísimos matrimonios venían a tener niños a Marcos Paz. Todavía vos vas a Marcos Paz, está lleno de niños. Algunas estadísticas dicen que es uno de los lugares donde mueren más niños de toda la provincia de Buenos Aires. Entonces a Macri yo lo conozco, él tenía 300 empresas de basura y todas las empresas difíciles que tenían que ver con tratamientos sanitarios o con residuos tóxicos, se las pasó a otra gente. Sí, se comprende toda la sinvergüenzada que significa Macri. Mirá, nos quedan menos 3 minutos tenemos nada más. Nos quedan 3 minutos y yo lo que te queríamos pedir acá es, aunque sea brevemente, sintéticamente, ¿cómo pensás que puede el peronismo, no? Porque de Macri, ¿qué podemos esperar? Es un sinvergüenza.
¿Cómo puede el peronismo salir de esta impas? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Vos avisorás que pueda esto cambiar? No, momentáneamente no, porque, digamos, es imposible. Digamos, hoy el movimiento piquetero le garantiza a Macri que no va a haber y que no hay posibilidad de desborde. Entonces, una algarada, ¿con quién podrías hacerlos? Si Macri tiene cautiva a los sectores medios y el peronismo integrado al sistema, o la izquierda tiene cautiva a los sectores de la pobreza estructural. No hay ninguna chance. Aquí la única salida es de una minoría. Estamos, digamos, mañana podría ser el 4 de junio. Pero hemos salido ya de situaciones complejas y el peronismo siempre tuvo esa riqueza de rebeldía. ¿Vos no creés que esto, dejando a un lado la perspectiva electoral o del calendario electoral, que es muy limitada, vos no creés que existe la base de un pasado, de una historia, de una ideología? Habría que, claro, hay aguas subterráneas. Exactamente. Yo valoro mucho a Gustavo Esteva, vos sabés, un pensador mexicano que tiene algunos años más que yo, y siendo muy anciano, a unos amigos jóvenes argentinos que nos fueron a ver, y que por supuesto por ser argentinos eran muy muy pesimistas, él les dijo: no, muchachos, ya hemos ganado. ¿Cómo que ganamos? Y les dijo: sí, aquí en Oaxaca hay 13.000 baños secos, ya ganamos, esto no lo puede parar nadie. Bueno, yo te digo una cosa, yo llegué hace 30 años a Marcos Paz y estaba solo. Era algo, yo venía de Suecia, tenía todas las ideas ecológicas, me pegué contra la pared, porque en realidad la ecología era un enemigo para todos los funcionarios. Nos están cortando acá, Jorge. Bernardo le quiere comentar algo. Lo que te digo ahora, en las plazas, en las ferias verdes se reúnen 300 personas. Rulín, en cierta medida estamos ganando. O sea, micros batallas estás proponiendo vos, digamos. Desde lo micro, dar la batalla. Así ir dando la batalla desde abajo. Pero en el peronismo no tengo esperanza, porque es casa tomada, ¿viste? Realmente. Bueno, nosotros tenemos esperanza, pero bueno, ahora nos ha quedado un poco tiempo, lamentablemente. Ruli, te quiero saludar. Le quiero decir, nobleza obliga, no quiero que termine la charla sin decírselo. Me parece muy interesante su postura, muy valiente, bueno, y como le dije antes inédita en las actuales circunstancias, pero lo que no puedo dejar pasar, me desilusionaría mucho si usted fuera de aquellos que sostienen que la sinarquía internacional es la que está interfiriendo en la actual situación política de la Argentina, o que la presencia de múltiples rabinos en el gobierno ha hecho que lleguemos a lo que hemos llegado. Por supuesto que debe haber rabinos delincuentes como debe haber curas delincuentes, de modo tal que le quería hacer este comentario, porque me parecía que no lo podía dejar silenciar. Bueno, ha sido un gusto, Rudy. Bueno, te escucho muy mal, te agradezco el espacio. Igualmente. Javier, gracias. Chao. Buenas noches. Un abrazo y hasta luego. Hasta luego. Listo, hasta luego, nos vemos. Sí, si no, cerramos, nos vamos. Sí. Hasta la próxima. En la próxima terminamos de analizar. Chao. 107.7 MHz. Hace publicidad y promociona tus productos o servicios. Inicio espacio publicitario. Nuestras vías de comunicación.